Las luces rojas de advertencia destellaron en el centro de mando de la enorme nave insignia zaperiana, mientras el almirante Cristóbal estudiaba la pantalla holográfica que mostraba un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla. Sus 4 ojos se centraron en los datos que fluían por la pantalla, mientras sus manos con garras golpeaban el reposabrazos metálico de su silla de mando. La información era clara y sencilla. La Tierra estaba habitada por una especie llamada humanos, que recientemente habían descubierto la comunicación más rápida que la luz. Su tecnología era primitiva comparada con la del colectivo ceyano. Sus fuerzas militares estaban dispersas por su único mundo, sin una flota espacial unificada digna de mención. Otra conquista fácil, dijo el almirante Krix a su segundo al mando. La comandante Besra asintió con su cabeza reptiliana. Lo habían hecho 47 veces antes en toda la galaxia. Se descubriría una nueva especie. El colectivo exigiría la rendición. Cuando la especie se negara, una fuerza abrumadora aplastaría cualquier resistencia en cuestión de días. El patrón nunca cambiaba porque nunca necesitaba cambiar. La pantalla holográfica cambió para mostrar las capacidades militares humanas. Pequeñas aeronaves atmosféricas, vehículos de superficie primitivos, algunas estaciones espaciales orbitando su planeta, ninguna arma que pudiera amenazar ni siquiera a la nave ceiriana más pequeña. El almirante Cristal había traído 10.000 naves a este sistema. Cada una era más grande y poderosa que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. La invasión terminaría antes de que realmente comenzara. Envíen el ultimátum, ordenó el almirante Krix. El oficial de comunicaciones comenzó a transmitir el mensaje estándar que se había usado durante siglos. Ríndanse incondicionalmente en 72 horas o enfrenten la destrucción total. Acepten el dominio zapiriano y formen parte del colectivo. Resistan y vean arder su civilización. Mientras tanto, en la Tierra, la sesión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida ya estaba en curso. La transmisión alienígena se había recibido hacía 3 horas y se había descifrado en minutos. Ahora, los líderes más poderosos del planeta estaban sentados alrededor de una mesa circular en el búnker subterráneo bajo Ginebra. El proyector holográfico en el centro de la sala mostraba el mismo mensaje una y otra vez. El comandante Hake Morrison permanecía sentado en silencio mientras las discusiones se intensificaban a su alrededor. Era el jefe de la pequeña Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra y había sido llamado para brindar asesoramiento militar. El problema era simple. La Tierra no tenía un ejército capaz de luchar contra 10.000 naves alienígenas. Sus mejores naves espaciales eran naves de investigación y transporte de carga. Las pocas naves con armas estaban diseñadas para destruir asteroides y desechos espaciales, no naves de guerra alienígenas. La presidenta Lisa Hayes dio un golpe en la mesa para restablecer el orden. Era una mujer alta, de cabello gris y penetrantes ojos azules, que había visto a la Tierra superar 3 grandes crisis en la última década. Necesitamos soluciones, no pánico, dijo con firmeza. Ministro de Defensa Brooks, ¿cuáles son nuestras opciones? Karl Brooks era un exgeneral que había pasado su vida preparándose para conflictos entre naciones humanas. Nunca había planeado una invasión alienígena. Podemos movilizar todas las naves que tenemos, dijo lentamente. Convertir naves civiles en naves militares, montar armas en los cargueros, entrenar pilotos lo más rápido posible. Pero incluso con todo lo que tenemos, podríamos desplegar 300 naves como máximo. Contra 10.000, sería un suicidio. La sala quedó en silencio. Todos conocían las matemáticas. 300 naves contra 10.000 no era una batalla. Era una ejecución. Algunos miembros del Consejo comenzaron a discutir los términos de la rendición. Otros hablaron de evacuar a la mayor cantidad de gente posible a colonias ocultas en otros sistemas estelares. El miedo llenó el aire como humo. Entonces, la almirante Kate Sullivan se levantó de su silla cerca del fondo de la sala. Era una mujer de unos 50 años, de cabello castaño corto y tranquilos ojos verdes. La mayoría de los miembros del Consejo la conocían como jefa de proyectos de investigación clasificados, pero pocos entendían exactamente en qué consistían esos proyectos. Hay otra opción, dijo en voz baja. El presidente Hayes se giró hacia ella. Almirante Sullivan, por favor, comparta su opinión. La almirante Sullivan activó su proyector holográfico personal. La pantalla mostraba las especificaciones técnicas de una nave que ninguno de los miembros del Consejo había visto antes. Era elegante y aerodinámica, más pequeña que la mayoría de las naves militares, pero claramente más avanzada que cualquier cosa que la Tierra hubiera desarrollado públicamente. Durante los últimos 20 años,
nos hemos estado preparando para este momento. Dijo, el proyecto Faro ha estado desarrollando tecnología y estrategias para el día en que la Tierra se enfrente a una fuerza alienígena superior. El ministro de Defensa Brooks se inclinó hacia adelante en su silla. Están hablando de una nave experimental contra 10.000 naves de guerra probadas. Eso no es estrategia, es una locura. La almirante Sullivan sonrió levemente. Eso es exactamente lo que pensarán también. El colectivo ceeriano ha conquistado 47 especies siguiendo el mismo patrón. Una fuerza abrumadora contra una inferioridad numérica. Esperan que respondamos de la misma manera que todas las demás especies. Construyan tantas naves como puedan. Lo más posible y librar una batalla convencional que no podemos ganar. La comandante Morrison habló por primera vez. ¿Qué te hace pensar que una nave puede tener éxito donde cientos fracasarían? Porque no se trata de la nave, respondió el almirante Sullivan. Se trata de lo que representa la nave. Todas las especies que los cepirianos han conquistado intentaron igualarlos. Nave a nave, arma a arma, libraron la batalla que los extraterrestres querían que libraran. Vamos a librar una batalla completamente diferente. Cambió la pantalla holográfica para mostrar especificaciones técnicas detalladas. La nave no llevaba armas visibles. Su blindaje era estándar. Su tamaño era anodino. Pero ocultas entre los datos técnicos se escondían innovaciones que traspasaban los límites de la comprensión humana. Núcleos de procesamiento cuántico que se adaptaban en tiempo real. Sistemas de comunicación experimentales más rápidos que la luz. Y lo más importante, un sistema de propulsión que, según los científicos, no debería funcionar según la física conocida, pero que, de alguna manera, lo hizo. El USS Defiance lleva 15 años en construcción, continuó el almirante Sullivan. Incorpora todos los avances que hemos logrado en física, ingeniería e informática. Pero, más que eso, está diseñado en torno a las fortalezas humanas, no a las debilidades. Los zafirianos usamos sistemas automatizados y tácticas estandarizadas. Usamos creatividad, adaptabilidad y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. El presidente Hayes estudió los datos técnicos cuidadosamente. Nos pide que apostemos la supervivencia de toda nuestra especie en una nave experimental sin probar con una tripulación de ¿cuánto? ¿30 personas? 37. Corrigió el almirante Sullivan. Cada uno voluntario. Cada uno el mejor en su campo. Cada uno dispuesto a sacrificarlo todo por la oportunidad de demostrar que los humanos no se rinden ante las adversidades. El debate continuó durante 2 horas más. Algunos miembros del Consejo abogaron por la resistencia convencional. Otros presionaron por la rendición inmediata. Algunos sugirieron intentar negociar mejores condiciones. Pero poco a poco, la lógica de la propuesta del almirante Sullivan se fue aclarando. La Tierra no podía ganar una guerra convencional. Tenían que intentar algo poco convencional. La votación final fue unánime. La Tierra enviaría el USS Defiance a enfrentarse a la armada alienígena. A medida que la noticia de la decisión se extendía por todo el planeta, el pánico invadía las calles de todas las grandes ciudades. Los ciudadanos exigían saber por qué sus líderes enviaban una nave contra 10.000. Las protestas estallaron frente a los edificios gubernamentales. Los líderes religiosos proclamaron el fin de los tiempos. Pero en la instalación clasificada donde el USS Defiance esperaba su lanzamiento, el capitán Alex Carter solo sentía determinación. Era un hombre de unos 40 años que había dedicado su vida a ampliar los límites de la exploración espacial humana. El almirante Sullivan lo había elegido personalmente para comandar esta misión porque entendía que a veces lo imposible era solo otro desafío esperando ser resuelto. «Creen que estamos locos», dijo el capitán Carter mientras revisaba los parámetros de la misión con el almirante Sullivan. «Probablemente tengan razón», respondió con una leve sonrisa. «Pero la locura es lo que mejor saben hacer los humanos cuando todo lo demás ha fallado». El capitán Alex Carter caminaba por los pasillos del USS Defiance mientras su tripulación realizaba los preparativos finales para el lanzamiento. La nave vibraba con silenciosa energía mientras 37 voluntarios trabajaban en sus puestos con gran determinación. Cada persona a bordo representaba el mejor ejemplo de la experiencia humana en su campo. Seleccionados personalmente por el almirante Sullivan durante los últimos 5 años para este preciso momento. La DRA. María Santos levantó la vista de su consola científica al acercarse el capitán Carter.
Era una física brillante que había pasado la última década estudiando tecnología alienígena a partir de transmisiones interceptadas y escombros recuperados del espacio profundo. Sus ojos oscuros no reflejaban miedo, solo curiosidad por lo que descubrirían al enfrentarse a la flota ceeriana. Los sistemas de análisis cuántico funcionan a la perfección, informó. Podremos escanear sus naves e identificar puntos débiles en cuestión de minutos tras el contacto. El ingeniero jefe Ryan Phillips yacía de espaldas bajo la consola del motor principal, ajustando componentes que la mayoría de los humanos ni siquiera podían pronunciar. Era un hombre que entendía las máquinas mejor que las personas y había supervisado personalmente la construcción de todos los sistemas a bordo del Defiance. «El motor Prometheus es estable», gritó sin levantar la vista. «Todavía no entiendo cómo funciona, pero funciona mejor que cualquier cosa que hayamos construido». La comandante Lisa Park estaba de pie en la estación táctica, estudiando las pantallas holográficas de las formaciones de naves ceerianas. Había sido la mejor estratega militar de la Tierra antes de que el almirante Sullivan la reclutara para el proyecto Faro. Su especialidad era encontrar maneras de ganar batallas que no se podían ganar por medios convencionales. «Sus formaciones son impresionantes pero predecibles», dijo mientras el capitán Carter se unía a ella. «Se basan en un número abrumador y tácticas estandarizadas. Esa podría ser su debilidad». El USS Defiance en sí mismo parecía ordinario desde el exterior. Era más pequeño que la mayoría de los buques de carga comerciales y no llevaba conjuntos de armas visibles. El casco era de metal gris liso con mínimas características externas. Cualquiera que observara la nave asumiría que se trataba de un buque de investigación o un transporte diplomático. Eso era exactamente lo que pretendía el almirante Sullivan. Las verdaderas capacidades del Defiance estaban ocultas en su casco, donde los escáneres enemigos no podían detectarlas. El puente tenía un diseño diferente al de las naves espaciales tradicionales. En lugar de un único puesto de mando orientado hacia adelante, las estaciones estaban dispuestas en círculo, lo que permitía a la tripulación verse y comunicarse fácilmente. Las paredes mostraban información de todas las partes de la nave, creando una conciencia compartida que permitía a la tripulación funcionar como un solo organismo en lugar de departamentos separados. Este diseño colaborativo reflejaba la evolución social humana y la forma en que las personas trabajaban mejor juntas. El capitán Carter activó el sistema de comunicación de toda la nave al comenzar la cuenta regresiva final. Su voz se escuchó en cada rincón de la nave mientras los miembros de la tripulación aseguraban sus puestos y se preparaban para la partida. «En 6 horas, nos enfrentaremos a 10.000 naves enemigas con solo nuestro ingenio, nuestra tecnología y nuestra negativa a rendirnos», dijo con calma. «Todas las demás especies han intentado igualar la nave zafiriana y han fracasado. Vamos a mostrarles algo que nunca han visto». La secuencia de lanzamiento se inició automáticamente mientras los sistemas de control orbital de la Tierra alejaban al Defiance de las instalaciones de construcción. A través de las ventanas, la tripulación pudo ver cómo su planeta natal se hacía más pequeño bajo sus pies. Océanos azules y nubes blancas cubrían el mundo donde 8.000 millones de humanos esperaban conocer su destino. Algunos tripulantes sentían el peso de esa responsabilidad, pero otros solo sentían la determinación de demostrar lo que los humanos podían lograr cuando todo lo que amaban se veía amenazado. La DRA. Santos activó sus computadoras de análisis mientras la nave superaba el pozo gravitatorio de la Tierra. Los procesadores cuánticos comenzaron a ejecutar simulaciones de todos los diseños conocidos de naves zapirianas, buscando patrones y vulnerabilidades que el análisis convencional había pasado por alto. Las computadoras funcionaban más rápido que cualquier mente humana, pero se guiaban por la intuición y la creatividad humanas, algo que ningún algoritmo alienígena podría replicar. «Veo anomalías interesantes en sus sistemas de distribución de energía», informó. «Su estandarización podría perjudicarlos». El ingeniero Phillips monitoreó el motor Prometheus mientras se calentaba para el salto a una velocidad superior a la de la luz. El motor IDS utilizaba principios que violaban varias leyes de la física según los libros de texto, pero de alguna manera convertía la fuerza de voluntad y la determinación humanas en energía de propulsión real. Cuanto más desesperada se volvía la situación, más rápido podía viajar la nave. Era una tecnología que solo podía funcionar para una especie que se negaba a aceptar la imposibilidad como respuesta. El viaje al punto de encuentro tomaría 3 días a máxima velocidad. Durante ese tiempo, la tripulación realizó simulaciones y ejercicios de entrenamiento continuos. Practicaron escenarios donde se enfrentaron a probabilidades abrumadoras y tuvieron que encontrar soluciones creativas. Estudiaron cada dato sobre la tecnología y las tácticas zapiranas. Lo más importante es que aprendieron a trabajar en equipo,
adaptándose a cualquier situación. La comandante Park organizó ejercicios tácticos que llevaron a la tripulación más allá de sus límites habituales. Creó escenarios donde las armas convencionales fallaban y las estrategias estándar eran inútiles. La tripulación debía pensar como humanos, no como oficiales militares. Debían encontrar maneras de convertir sus debilidades en fortalezas y usar su creatividad para resolver problemas que la lógica pura no podía resolver. Recuerden, les dijo durante un ejercicio, no intentamos vencerlos en su propio juego. Estamos cambiando las reglas por completo. El capitán Carter pasó horas hablando con cada miembro de la tripulación individualmente. Quería comprender sus miedos, sus esperanzas y sus razones para ofrecerse como voluntarios para lo que muchos consideraban una misión suicida. Lo que descubrió fue que todos compartían la misma motivación principal. Creían que los humanos eran capaces de lograr cosas imposibles cuando trabajaban juntos y se negaban a rendirse. Esa creencia era más fuerte que cualquier arma que llevara el Defiance. El sistema de inteligencia artificial de la nave era diferente a todo lo que los cepiranos habían conocido. En lugar de seguir respuestas programadas, aprendía del comportamiento humano y adaptaba sus capacidades para adaptarse a los patrones de pensamiento humanos. La IA no reemplazó la toma de decisiones humana, sino que la mejoró, creando una alianza entre la intuición orgánica y la capacidad de procesamiento digital que era mayor que la suma de sus partes. En el segundo día de viaje, la doctora Santos logró un gran avance en su análisis de la tecnología ceteriana. Sus naves eran increíblemente avanzadas, pero seguían principios de diseño rígidos que las hacían vulnerables a ataques no convencionales. Construyen todo para resistir los tipos de armas y tácticas conocidos, explicó a los tripulación superior. Pero no pueden prepararse para ataques que no deberían ser posibles según su comprensión de la física. El ingeniero Phillips había estado trabajando en modificaciones a los sistemas de la nave que les permitirían hacer precisamente eso. La Defiance podía reconfigurarse de maneras que violaban los principios estándar de ingeniería, pero de alguna manera funcionaba porque los humanos la habían construido asumiendo que imposible era solo otra palabra para desafiante. Podemos dividir la nave en componentes más pequeños y reformarla a voluntad, informó. Cada pieza será operada independientemente, pero conectada al conjunto. Al comenzar el tercer día, el capitán Carter reunió a su tripulación para una sesión informativa final. A través de las ventanas, podían ver el límite del sistema solar donde esperaba la flota ceeriana. 10.000 naves dispuestas en perfecta formación, cada una más grande y poderosa que su única nave. El sitio habría quebrantado la moral de cualquier fuerza militar razonable, pero la tripulación de la Defiance no era razonable. Eran humanos. Esperan que tengamos miedo. El capitán Carter dijo mientras observaba cada rostro alrededor del puente circular. Esperan que intentemos tácticas convencionales y fracasemos como todas las demás especies antes que nosotros. En cambio, vamos a mostrarles lo que una nave tripulada por humanos puede lograr cuando luchan por todo lo que aman. El Defiance descendió a una velocidad superior a la de la luz en el límite del sistema solar. Delante de ellos, la armada zapiriana esperaba en todo su terrible esplendor. Tras ellos, la Tierra continuaba su rotación, sin saber que en las próximas horas, 37 humanos salvarían su mundo o morirían en el intento. El capitán Carter sonrió al dar la orden de proceder. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El USS Defiance emergió a una velocidad superior a la de la luz en una escena que habría destrozado el coraje de cualquier fuerza militar ordinaria. 10.000 naves zapirianas llenaban el espacio frente a ellos como una nube de tormenta metálica que bloqueaba las estrellas. Cada nave alienígena era al menos el doble del tamaño de la nave humana, con conjuntos de armas que brillaban con energía letal y un blindaje jamás penetrado por el fuego enemigo. La formación se extendía cientos de kilómetros en todas direcciones, un testimonio del poderío militar que había conquistado 47 civilizaciones. El capitán Alex Carter permanecía tranquilo en el puente del Defiance mientras su tripulación contemplaba la imponente vista que tenían ante ellos. La DRA. María Santos comenzó a escanear de inmediato la flota enemiga, mientras el ingeniero Ryan Phillips monitoreaba los sistemas de su nave en busca de cualquier señal de objetivos fijados o disparos entrantes. La comandante Lisa Park estudió la formación alienígena con ojo de estratega, buscando patrones y debilidades que podrían pasar desapercibidas para un observador casual. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones Danny Walsh, un joven que se había ofrecido como voluntario para la misión a pesar de tener esposa y 2 hijos pequeños esperándolo en la Tierra. Manejaba la consola con firmeza, sin mostrar el miedo que cualquier persona razonable sentiría en esta situación. «Hazlo pasar», ordenó el capitán Carter. La pantalla principal se encendió,
mostrando los rasgos reptilianos del almirante Kriegst a bordo de su nave insignia. Los 4 ojos del alienígena estudiaban la nave humana con una mezcla de curiosidad y desprecio. Tras él, el puente de la nave zaperiana bullía de actividad mientras cientos de tripulantes se preparaban para lo que suponían sería una batalla breve y desigual. Soy el almirante Kriegst del colectivo zapiriano. La voz del alienígena transmitía la autoridad de alguien que nunca ha sido derrotado en batalla. Han ignorado nuestro ultimátum y han traído una sola nave para enfrentarse a nuestra armada. Esto es un acto de suprema arrogancia o una locura total. Ríndanse ahora y morirán rápidamente. El capitán Carter dio un paso al frente para que su imagen se transmitiera con claridad a la flota alienígena. Era un hombre de estatura media, con cabello canoso y tranquilos ojos azules que no mostraban miedo a pesar de las probabilidades imposibles que enfrentaba. Soy el capitán Alex Carter, de la nave Defiance de la Tierra Unida. Recibimos su ultimátum y hemos venido a responder en persona. El rostro escamoso del almirante Kriegst mostraba confusión. En todos sus siglos de conquista, ninguna especie había enviado jamás un representante diplomático para enfrentarse a su flota. Se rindieron de inmediato o lanzaron ataques desesperados con todas las fuerzas que pudieron reunir. Hablan de respuesta. Sin embargo, solo traen una nave. ¿Dónde está su flota? ¿Dónde están sus guerreros? Esta es nuestra flota, respondió el capitán Carter con perfecta calma. Esta nave y su tripulación de 37 voluntarios representan todo lo que la humanidad tiene para ofrecer. No vinimos aquí a rendirnos, ni a morir. Vinimos a mostrarles algo que nunca antes habían visto. Las manos con garras del almirante alienígena se aferraron a los reposabrazos de su silla de mando. Te burlas de mí con acertijos, humano. Una nave no puede enfrentarse a 10.000. Su especie carece de la comprensión básica de las matemáticas militares. Mamáticas. La capitana Carter sonrió levemente. Almirante, ¿puedo contarle una historia sobre mi especie? Venimos de un mundo que ha intentado matarnos desde el día en que nos pusimos de pie. Edades de hielo que deberían habernos congelado. Erupciones volcánicas que deberían haber envenenado nuestra atmósfera. Impactos de asteroides que deberían habernos borrado de la existencia. Sin embargo, aquí estamos hablándoles a través de la inmensidad del espacio, continuó la doctora. Santos. Mientras la capitana Carter hablaba, sus escáneres alimentaban información a los sistemas tácticos de la nave. Las naves zapirianas eran ciertamente formidables, pero su diseño estandarizado significaba que todas compartían las mismas fortalezas y debilidades. Más importante aún, sus patrones de formación eran predecibles, siguiendo doctrinas militares que se habían mantenido inalteradas durante siglos. Su historia no significa nada, dijo la almirante Kriegst con desdén. Sobrevivir a los desastres naturales no los prepara para la conquista militar. Tenemos armas que pueden destruir planetas y escudos que nunca han sido penetrados. ¿Qué puede hacer una nave pequeña contra tal poder? Déjeme mostrarle, respondió el capitán Carter. Asintió al ingeniero Phillips, quien activó sistemas que nunca se habían probado en combate real. El Defiance comenzó a cambiar, las placas de su casco se desplazaron y reconfiguraron de maneras que parecían violar los principios básicos de la ingeniería. Aparecieron puertos de armas donde antes no existían. Generadores de escudos emergieron de compartimentos ocultos. Lo más notable fue que el tamaño de la nave pareció aumentar a medida que los espacios internos se expandían mediante tecnología de manipulación dimensional. El almirante Kriegst observó con creciente alarma cómo sus sensores registraban lecturas de energía que deberían haber sido imposibles para una nave del tamaño aparente del Defiance. ¿Qué truco es este? Nuestros escáneres muestran que su nave aumenta su masa y producción de energía. No es un truco, explicó el capitán Carter. Solo ingeniería humana. Construimos nuestra tecnología para superar sus aparentes limitaciones porque hemos aprendido que la supervivencia a menudo depende de hacer lo imposible. ¿Le gustaría una demostración? Antes de que el almirante alienígena pudiera responder, el capitán Carter hizo una sutil señal con la mano a comandante Park. El USS Defiance aceleró repentinamente a una velocidad que desafiaba su aparente capacidad de propulsión. Se movía entre las naves exteriores de la formación zapiriana como un bailarín que se mueve por un salón de baile abarrotado. Sus movimientos eran gráciles y precisos a pesar de los obstáculos mortales que lo rodeaban. La tripulación alienígena se apresuró a rastrear la nave humana con sus armas. Pero el Defiance se movía en patrones que sus computadoras de puntería no podían predecir. Giraba y rodaba por el espacio tridimensional,
utilizando campos gravitatorios y anomalías magnéticas para cambiar de dirección de maneras que la física convencional decía que eran imposibles. El secreto residía en la capacidad de la tripulación humana para pensar creativamente bajo presión y en los sistemas adaptativos de la nave, que respondían a la intuición en lugar de a parámetros programados. ¡Imposible! El almirante Kriegs respiró mientras observaba cómo la nave humana danzaba entre sus naves sin recibir un solo impacto de sus sistemas de defensa automatizados. Ninguna nave puede maniobrar así. Nuestra nave puede porque tiene tripulación. Por humanos, explicó la capitana Carter mientras el Defiance completaba su demostración y regresaba a su posición original. No seguimos patrones de vuelo predecibles porque no pensamos de forma predecible. Cada decisión la toma una persona que puede adaptarse e improvisar en tiempo real. La DRA. Santos había usado la demostración para realizar escaneos detallados de la flota zapiriana. Su análisis confirmó lo que sospechaba de su investigación anterior. Las naves alienígenas eran increíblemente poderosas, pero estaban construidas para librar batallas convencionales contra enemigos convencionales. Nunca se habían enfrentado a un oponente que se negara a seguir las reglas convencionales. Su maniobrabilidad es impresionante, admitió el almirante Kriegsdale a regañadientes. Pero la velocidad y la agilidad no pueden superar una potencia de fuego abrumadora. Una nave no puede derrotar a 10,000, por muy hábil que se mueva. Se equivocan al pensar en esto. La capitana Carter dijo, no estamos aquí para derrotar a sus 10.000 naves. Estamos aquí para demostrar que sus 10.000 naves son innecesarias. Todas las especies que han conquistado intentaron igualarlos arma por arma, nave por nave. Lucharon la batalla que ustedes querían que libraran, y perdieron porque jugaron según sus reglas. El comandante Park activó el conjunto avanzado de sensores de la nave, proyectando un análisis detallado de la formación zapiriana en la pantalla principal. La pantalla mostró patrones y vulnerabilidades que los alienígenas nunca habían considerado porque ningún enemigo anterior había poseído la tecnología o la creatividad para explotarlas. Estamos cambiando las reglas, continuó la capitana Carter. No vamos a luchar contra ustedes como lo han hecho otras especies. Vamos a luchar contra ustedes como luchan los humanos, negándonos a aceptar que algo es imposible y encontrando soluciones que no existen hasta que las creamos. El almirante Kriegs estudió al capitán humano con 4 ojos que había presenciado la rendición de docenas de especies. Por primera vez en su larga carrera militar, se enfrentaba a un enemigo que no parecía temer su abrumadora ventaja. ¿Qué propones, humano? ¿Qué solución crees que puede aportar tu única nave? Déjame mostrarte lo que una nave tripulada por humanos puede lograr cuando luchan por todo lo que aman, respondió el capitán Carter. Pero primero, quiero asegurarme de que entiendas contra qué estás luchando realmente. No te enfrentas solo a los Defiance. Te enfrentas a la voluntad, la creatividad y la determinación combinadas de 8.000 millones de humanos que se negaron a renunciar a su libertad. El almirante alienígena se recostó en su silla de mando, repentinamente inseguro ante lo que minutos antes parecía una simple conquista. La nave humana que tenía delante era pequeña y estaba en inferioridad numérica, pero su tripulación mostraba una confianza que parecía completamente irrazonable dadas las circunstancias. Por primera vez, el almirante Kriegs se preguntó si se estaría perdiendo algo importante sobre estos extraños seres que se hacían llamar humanos. El almirante Kriegs se inclinó hacia adelante en su silla de mando mientras observaba la nave humana que flotaba desafiante ante su enorme flota. La demostración de velocidad y maniobrabilidad había sido impresionante, pero no había conquistado 47 civilizaciones dejándose intimidar fácilmente. Su nave se mueve bien, admitió a través del enlace de comunicación. Pero el movimiento por sí solo no gana batallas. Comandante Besra, seleccione 100 de nuestros cruceros más rápidos para rodear y capturar esa nave. Quiero ver cuán inteligentes son realmente estos humanos. El capitán Alex Carter observó la exhibición táctica mientras 100 naves zapirianas rompían la formación y comenzaban a avanzar hacia el USS Defiance. Cada nave enemiga era más grande que su nave y tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Las naves alienígenas se movían en perfecta coordinación, su formación se cerraba como una red diseñada para atrapar a cualquier nave lo suficientemente insensata como para desafiar al colectivo. Intentan acorralarnos, informó la comandante Lisa Park desde su puesto táctico. Patrón de cerco estándar. Quieren capturarnos vivos para estudiar nuestra tecnología. La DRA. María Santos levantó la vista de su consola científica con entusiasmo, en lugar de miedo. Capitán, su formación es exactamente la que esperábamos. Están agrupando sus naves para evitar que escapemos,
pero eso también significa que están creando las condiciones perfectas para el protocolo de enjambre. El ingeniero Ryan Phillips sonrió mientras activaba sistemas que hasta ese momento habían sido teóricos. Todos los componentes modulares se reportan listos para la separación. La tripulación está lista en sus puestos. Estamos a punto de mostrarles cómo es realmente el trabajo en equipo humano. La capitana Carter asintió y activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos, aquí la capitana. Estamos a punto de demostrar por qué la Tierra envió una nave en lugar de 1000. Cada uno de ustedes conoce su función. Confíen en su entrenamiento. Confíen en sus compañeros. Y recuerden que 8.000 millones de personas cuentan con nosotros para demostrar que los humanos no se rinden. Los 100 cruceros cepiranos completaron su cerco mientras el almirante Krixt observaba desde su nave insignia. La nave humana estaba atrapada dentro de una esfera de naves alienígenas sin ninguna vía de escape aparente. Todas las rutas de salida estaban bloqueadas por múltiples naves con cobertura de arma superpuesta. Era una trampa que había capturado innumerables naves enemigas a lo largo de los siglos. «Ríndanse ahora», ordenó el almirante Krixt a través del enlace de comunicación. «Han demostrado coraje, pero el coraje sin sabiduría es simplemente insensatez. Someténse al colectivo y su tripulación será tratada con respeto». «Gracias por la oferta», respondió el capitán Carter con calma. «Pero creo que descubrirán que aún nos quedan algunas sorpresas». Lo que sucedió después conmocionó a todos los cepiranos de la flota. El USS Defiance se partió repentinamente como una flor, floreciendo a la inversa. Docenas de naves más pequeñas se separaron del casco principal, cada una con una pieza de la inteligencia distribuida de la nave y operada por tripulantes individuales. El diseño modular, que había tardado 15 años en perfeccionarse, permitió que la nave se transformara de un solo objetivo en un enjambre de naves independientes. La DRA. Santos pilotó su módulo científico a través del espacio entre dos cruceros alienígenas. Sus escáneres analizaron las frecuencias de sus escudos y sistemas de armas. Leo vulnerabilidades críticas en sus redes defensivas, informó a través de la red de comunicación que conectaba todos los módulos. Sus escudos están diseñados para detener ataques a gran escala, no múltiples intrusiones pequeñas. El ingeniero Phillips usó su módulo técnico para acercarse a una de las naves enemigas desde abajo, donde sus sensores tenían puntos ciegos. Su nave era lo suficientemente pequeña como para evitar ser detectada mientras estudiaba sus sistemas de propulsión y redes de distribución de energía. Sus motores son increíblemente potentes, pero tienen un único punto de fallo, anunció. Si logramos interrumpir su flujo de energía en el momento justo, podremos inutilizar naves enteras sin destruirlas. El Z. Las tripulaciones apirianas se encontraron luchando no contra un solo objetivo, sino contra docenas, cada una capaz de actuar de forma independiente mientras mantenía la comunicación con el conjunto. Sus sistemas automatizados de objetivos habían sido programados para rastrear grandes naves individuales, no enjambres de pequeñas naves que se movían en patrones impredecibles. Las naves alienígenas comenzaron a disparar contra los módulos humanos, pero sus armas estaban diseñadas para el combate entre naves, no para ataques de precisión contra objetivos veloces. La comandante Park coordinó los módulos tácticos mientras se desplazaban entre las naves enemigas como bancos de peces nadando en un arrecife de coral. Cada módulo podía combinarse con otros para formar configuraciones más grandes cuando se necesitaba más potencia de fuego, y luego separarse para evitar las armas entrantes. Ordenó el patrón Delta 7, y 12 módulos formaron instantáneamente un escuadrón de cazas temporal que atacó la red de comunicaciones de un crucero zapirano antes de separarse de nuevo. La belleza del sistema residía en su reflejo de la naturaleza humana. A diferencia del enfoque de la mente colmena zapiriana, donde todas las decisiones provenían de una autoridad central, cada operador de módulo humano tomaba decisiones independientes mientras trabajaba hacia el objetivo común. El Dr. Santos optó por centrarse en la recopilación de inteligencia. El ingeniero Phillips se concentró en el sabotaje y la interrupción de sistemas. Los módulos tácticos realizaron ataques relámpago que confundieron y frustraron a las tripulaciones enemigas. El almirante Krixt observó con creciente asombro cómo su formación de 100 naves se sumía en el caos. Los módulos humanos parecían estar en todas partes a la vez, atacando puntos vulnerables y desapareciendo antes de que sus naves pudieran responder eficazmente. ¿Cómo coordinan tantas naves individuales?, preguntó a su oficial táctico. Desconocido, almirante, respondió el oficial con visible confusión. Cada módulo parece tomar decisiones independientes, pero trabajan juntos a la perfección.
Nuestras computadoras no pueden predecir sus patrones de movimiento porque cada piloto piensa de forma diferente. Uno de los aspectos más notables del ataque humano fue su moderación. Los módulos podrían haber destruido varias naves alienígenas, pero en cambio se centraron en desactivar sistemas e interrumpir las comunicaciones. El ingeniero Phillips se había infiltrado en la red eléctrica de 3 cruceros, provocando que sus motores se apagaran de forma segura en lugar de explotar. El Dr. Santos había interferido los sensores de 5 naves más, dejándolas ciegas pero ilesas. No intentan matarnos, comprendió la comandante Besra mientras observaba la pantalla táctica. Ya podrían haber destruido varias naves, pero prefieren desactivarlas en lugar de destruirlas. El combate continuó durante 20 minutos, mientras los módulos humanos demostraban capacidades que desafiaban todo lo que los zapirianos entendían sobre el combate espacial. Los módulos podían conectarse para compartir energía y capacidad de procesamiento, lo que les permitía realizar maniobras complejas que requerían que varias naves trabajaran en perfecta armonía. Cuando un módulo resultaba dañado por fuego enemigo, otros se movilizaban de inmediato para protegerlo y compartir sus recursos para las reparaciones. Pero el momento más impactante llegó cuando la formación cepiriana intentó retirarse y reorganizarse. Los módulos humanos no persiguieron ni aprovecharon su ventaja. En cambio, se reunieron en el espacio vacío y comenzaron el proceso de reensamblaje en el USS Defiance original. La transformación fue tan fluida y elegante como la separación, y cada componente encontró su lugar en el agujero. El capitán Carter se encontraba de nuevo en el puente de su nave restaurada mientras establecía comunicación con la flota alienígena. La imagen del almirante Krixt apareció en la pantalla, pero la expresión del alienígena había cambiado por completo. La arrogancia y la seguridad habían desaparecido, reemplazadas por algo que parecía casi respeto. «Imposible», dijo el almirante Krixt en voz baja. Su nave funcionaba como docenas de naves independientes, pero cada una estaba controlada por un ser pensante. ¿Cómo coordinan tanta complejidad sin perder eficiencia? Nosotros no la coordinamos, explicó el capitán Carter. Confiamos los unos en los otros. Cada persona en esta nave conoce su trabajo y sabe que sus compañeros harán el suyo. No necesitamos una autoridad central que tome todas las decisiones porque hemos aprendido a trabajar juntos pensando de forma independiente. La DRA. Santos había aprovechado el enfrentamiento para completar su análisis de la tecnología y las tácticas zapirianas. Almirante, dijo, dirigiéndose directamente al comandante alienígena. Sus naves están magníficamente diseñadas y sus tripulaciones están bien entrenadas, pero han construido todo asumiendo que sus enemigos pensarán y actuarán como ustedes. Nunca se han enfrentado a un oponente que se niegue a seguir sus reglas. El ingeniero Phillips activó una pantalla holográfica que mostraba las especificaciones técnicas de ambas flotas. Su tecnología es superior a la nuestra en casi todos los aspectos medibles, admitió. Pero han optimizado todo para un tipo específico de guerra. Cuando alguien cambia los parámetros de la batalla, sus ventajas se vuelven irrelevantes. El almirante Krixt estudió a la tripulación humana. Con una nueva comprensión. Dividieron su nave en partes más pequeñas, no porque fuera una táctica inteligente, sino porque refleja el funcionamiento natural de su especie. Seres pensantes individuales que trabajan juntos hacia un objetivo común. Exactamente. El capitán Carter confirmó. No enviamos una nave a luchar contra 10,000 naves. Enviamos una nave para demostrar que sus 10,000 naves están librando la guerra equivocada. El almirante Krixt observó el USS Defiance a través de la ventana de su nave insignia mientras su mente luchaba por procesar lo que había presenciado. En 3 siglos de servicio militar, nunca había visto nada parecido a la transformación y coordinación de la nave humana. Los 4 ojos del almirante alienígena se centraron en la modesta nave que acababa de demostrar capacidades que sus científicos habrían declarado imposibles. Capitán Carter, dijo a través del enlace de comunicación, solicito permiso para subir a bordo de su nave para negociaciones directas. El capitán Alex Carter intercambió miradas con los miembros superiores de su tripulación. La DRA. María Santos asintió alentadoramente, mientras que el ingeniero Ryan Phillips parecía escéptico ante la posibilidad de permitir que un comandante enemigo subiera a su nave. La comandante Lisa Park estudió la situación táctica antes de dar su aprobación. Permiso concedido, almirante, respondió el capitán Carter. Pero viene solo y desarmado. Esta es una reunión diplomática, no una inspección militar. La lanzadera personal del almirante alienígena era una nave elegante que eclipsaba a la mayoría de las naves espaciales humanas. Sin embargo,
parecía diminuta comparada con las enormes naves de guerra zapiranas que las rodeaban. Mientras la lanzadera se acercaba al Defiance, el capitán Carter ordenó a su tripulación que preparara la sala de conferencias principal para una reunión que podría determinar el destino de ambas especies. La sala estaba diseñada al estilo humano típico, con una mesa circular que colocaba a todos los participantes en igualdad de condiciones en lugar de enfatizar la jerarquía. El almirante Crix cruzó la esclusa de aire del USS Defiance e inmediatamente notó lo diferente que se sentía la nave humana en comparación con las naves ceerianas. Los pasillos eran más pequeños, pero de alguna manera más acogedores. Obras de arte de la Tierra decoraban las paredes, mostrando paisajes y culturas de todo el mundo natal de los humanos. La iluminación era cálida, en lugar de la dura iluminación blanca que prefería su propia especie. Lo más notable era que los miembros de la tripulación se movían libremente por la nave, hablando y colaborando en lugar de seguir rígidas cadenas de mando. «Bienvenidos a bordo del Defiance», dijo el capitán Carter al saludar personalmente al almirante alienígena. «Sé que esto es inusual, pero, claro, todo lo de hoy ha sido inusual». El almirante Crix se alzaba sobre el capitán humano. Sus rasgos reptilianos y su piel escamosa lo identificaban como una especie depredadora que había evolucionado para dominar su entorno. Sin embargo, al observar la nave, se sintió impresionado por el ingenio y la creatividad evidentes en cada detalle. «Su nave es más pequeña que nuestra lanzadera», observó. «Sin embargo, alberga tecnología que supera nuestra comprensión. ¿Cómo es posible?» La DRA. Santos se unió a ellos mientras caminaban hacia la sala de conferencias. «Almirante, ¿puedo mostrarle algo interesante?» Los condujo a una ventana que daba a la flota zapiriana. Sus naves son magníficos ejemplos de excelencia en ingeniería. Cada una está perfectamente diseñada para su propósito, pero todas son idénticas, ¿no? El almirante alienígena asintió lentamente. La estandarización garantiza la eficiencia y reduce los costos de fabricación. Todas las naves de nuestra flota pueden repararse con los mismos componentes y ser operadas por tripulaciones con la misma capacitación. Ese es precisamente el problema, explicó el Dr. Santos con amabilidad. La estandarización los hace predecibles. Cuando analizamos su flota, encontramos 47 clases de naves diferentes, pero cada una sigue los mismos principios de diseño. Sus armas, escudos y motores funcionan dentro de parámetros conocidos. No hay sorpresas. El ingeniero Phillips activó una pantalla holográfica que mostraba las especificaciones técnicas del USS Defiance. «Nuestra nave rompe todas las reglas del diseño convencional», dijo con evidente orgullo. «La construimos para superar sus aparentes limitaciones, porque eso es lo que hacemos los humanos cuando nos dicen que algo es imposible. Cada sistema puede reconfigurarse en tiempo real porque nunca sabemos a qué desafíos nos enfrentaremos». Entraron a la sala de conferencias donde el almirante Crickle estaba sentado frente a la tripulación humana. El diseño circular de la mesa significaba que nadie se sentaba a la cabeza, creando una atmósfera de igualdad ajena al ejército zapiriano. Cultura. El capitán Carter ofreció al almirante alienígena refrigerios de la Tierra, incluyendo café y té que representaban la hospitalidad humana incluso en medio de una posible guerra. «Almirante», comenzó el capitán Carter, «permítame hacerle una pregunta. En todas sus conquistas, ¿se ha encontrado alguna vez con una especie que no haya intentado igualar su potencia de fuego con la suya?» El almirante Crix consideró la pregunta detenidamente. «Todas las especies a las que nos hemos enfrentado han intentado construir flotas más grandes y armas más poderosas. Creen que la superioridad Larcel les permitirá resistirse al colectivo. Siempre se equivocan. Porque están librando la batalla en sus propios términos», intervino el comandante Park. «Han optimizado todo su ejército para un tipo específico de guerra. Combates de nave a nave entre grandes flotas que utilizan armas y tácticas convencionales. Cualquier especie que intente vencerlos en su propio juego está condenada al fracaso porque han tenido siglos para perfeccionarlo». La DRA. Santos activó su computadora portátil y le mostró al almirante Crichtel su análisis de la historia humana. «Somos una especie joven comparada con la suya, pero nos hemos enfrentado a la extinción muchas veces. Edades de hielo que deberían habernos matado. Erupciones volcánicas que envenenaron nuestra atmósfera. Impactos de asteroides que destruyeron la mayor parte de la vida en nuestro planeta. Sobrevivimos porque aprendimos a adaptarnos en lugar de simplemente volvernos más fuertes». La pantalla holográfica mostraba imágenes de ciudades humanas, arte y tecnología. «Miren nuestro planeta». El doctor Santos continuó: «Tenemos miles de idiomas,
culturas y formas de pensar diferentes. La mayoría de las especies logran la unidad mediante la conformidad. Nosotros la logramos mediante la diversidad. Cada ser humano piensa de manera diferente, pero hemos aprendido a trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. El ingeniero Phillips se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Por eso nuestra nave puede hacer cosas que la suya no puede. Sus naves son operadas por tripulaciones que piensan igual y siguen los mismos procedimientos. Nuestra nave es operada por 37 personas, cada una con su propia perspectiva para cada problema. Cuando nos enfrentamos a un desafío, tenemos 37 maneras diferentes de resolverlo. El almirante Kriegs observó a los humanos alrededor de la mesa con creciente fascinación. Están diciendo que su fuerza proviene de su incapacidad para ponerse de acuerdo. El capitán Carter rió. No es incapacidad, almirante. Es elección. Elegimos pensar de manera diferente porque las diferentes perspectivas conducen a mejores soluciones. Cuando el Dr. Santos analiza un problema científicamente, el ingeniero Phillips lo aborda mecánicamente y el comandante Park lo ve tácticamente. Obtenemos una comprensión completa que ninguno de nosotros podría lograr solo. Pero, ¿cómo se mantiene el orden?, preguntó el almirante Kriegs. ¿Cómo se evita el caos cuando cada uno toma sus propias decisiones? No lo evitamos, respondió el capitán Carter. Lo usamos. El caos se convierte en creatividad cuando se dirige hacia un objetivo común. Nuestra tripulación no necesitó mi permiso para dividir la nave en módulos. Cada uno conocía su función y confiaba en que sus compañeros cumplirían la suya. Eso no es posible con una jerarquía rígida donde cada decisión debe ser aprobada por una autoridad central. El Dr. Santos mostró otra pantalla que mostraba la batalla reciente. Almirante, sus naves dispararon miles de veces contra nuestros módulos. Durante el enfrentamiento, ¿cuántos impactos lograron? Las escamas del almirante Kriegs cambiaron de color ligeramente, una señal de vergüenza en su especie. Menos del 12% de precisión. Su nave se movía en patrones que nuestras computadoras de puntería no podían predecir. Porque no había ningún patrón, explicó el ingeniero Phillips. Cada piloto tomó decisiones instantáneas basándose en su evaluación individual de la situación. Sus computadoras intenté encontrar un patrón que no existía porque 37 humanos tenían 37 pensamientos diferentes. El comandante Park activó la repetición táctica del enfrentamiento. Y lo que es más importante, observen que podríamos haber destruido varias de sus naves, pero decidimos no hacerlo. Desactivamos sistemas en lugar de destruirlos. Interferimos las comunicaciones en lugar de atacar el soporte vital. Todos los humanos en esta nave tomaron la misma decisión sin que se les ordenara. ¿Por qué, almirante?, preguntó Krikal, genuinamente desconcertado. En la guerra, se destruye a los enemigos para evitar que vuelvan a amenazarlos. Porque no estábamos librando una guerra, dijo el capitán Carter en voz baja. Estábamos teniendo una conversación. Una conversación muy ruidosa, muy peligrosa, pero una conversación al fin y al cabo. Vinimos aquí para demostrar algo, no para matar gente. El almirante alienígena se recostó en su silla mientras procesaba la información. ¿Me está diciendo que toda su especie piensa así, que valora el pensamiento individual por encima de la eficiencia colectiva? No por encima de eso. Corrigió el Dr. Santos. Trabajamos juntos. Porque así lo elegimos, no porque nos veamos obligados. Eso fortalece nuestra cooperación, no la debilita, porque surge de un compromiso genuino y no de la mera obediencia. El almirante Kriegs se puso de pie y caminó hacia la ventana que mostraba su enorme flota. 10.000 naves esperaban sus órdenes, cada una capaz de destruir la nave humana de un solo disparo. Sin embargo, se encontró cuestionándose todo lo que tenía. Creía en la superioridad militar y en la naturaleza de la conquista. Capitán Carter, dijo finalmente, ¿qué propone? Su nave ha demostrado capacidades notables, pero sigue siendo solo una nave contra 10.000. Incluso si pudiera derrotar a mi flota, lo cual dudo, vendrían otras armadas. El colectivo tiene millones de naves en toda la galaxia. El capitán Carter se unió a él en la ventana. No proponemos luchar contra el colectivo, almirante. Proponemos cambiarlo. ¿Y si en lugar de conquistar? Si hubieras aprendido de las especies que piensan diferente a ti, ¿aprendiste de ellas? ¿Y si la diversidad se convirtiera en una fortaleza en lugar de una amenaza? Imposible, dijo automáticamente el almirante Kriegs. El colectivo mantiene el orden mediante la unidad de propósito y pensamiento, lo que permite